que eso fue durante la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros podemos observar a los discípulos del Señor, y ellos todavía en ellos había inmadurez, todavía en ellos hacían cosas que no eran debidas, hacían cosas que no correspondían, amén. Y como ellos tenían, amén, gloria a Dios, tenían que aprender a vencer esta naturaleza, amén, porque vencer la naturaleza humana, la naturaleza de la carne, hermanos, no es nada fácil, pero es necesario vencerla. Y cuando ellos lograron vencer, fue mucho después, cuando nuestro Señor Jesucristo incluso ya había ascendido a los cielos, amén, y se había sentado a la diestra del Padre. Fue cuando Él les dijo y les dio una orden, dice: no se muevan ni salgan de aquí hasta que venga el Espíritu Santo y sean llenos del Espíritu Santo. Y nosotros, hermanos, tenemos que tomar este ejemplo también para nosotros. Nosotros, amén, estamos en este proceso, amén, gloria a Dios, y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Necesitamos que ese poder del Señor transforme nuestras vidas, nuestros corazones, nuestras mentes, y podamos decir verdaderamente: yo ya no soy la misma persona, ya no soy la misma mujer, el mismo hombre, amén. ¿Por qué, hermano? Porque cuando el poder de Dios viene y reposa sobre una vida, esa persona ya no puede volver a ser la misma. Es un poder, amén, gloria a Dios, que transforma. La palabra del Señor nos dice que sus discípulos ni siquiera eran estudiosos, no eran buenos en la palabra, pero cuando en el día de Pentecostés llegó sobre ellos, comenzaron a predicar el Evangelio con todo denuedo, con toda autoridad, tanto que las personas no podían resistir su sabiduría. Pero eso lo hacía el Espíritu Santo que moraba en ellos. Y eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Porque leímos Isaías 54. Santo es el Señor. Voy a leer todo, hermanos, amén, todo el capítulo 54. Voy a leerlo, amén. La palabra del Señor nos dice en el versículo 2: ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas, no seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. No temas, pues, no serás confundida y no te avergüences, porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez, no tendrás más memoria. Qué hermosas palabras, ¿verdad, hermanos? Bueno, pero tenemos que llegar al final, amén. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová, y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo: por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. Hermano, si usted está haciendo la voluntad del Señor, si usted está obedeciendo al Señor, tome estas palabras porque son para usted. Pero si usted no se está esforzando por hacer la voluntad del Señor, si usted está siguiendo desobedeciendo al Señor, lamento decirle que esta palabra no es para usted. Todavía le hace falta mucho proceso. Amén. Y estas palabras duelen, pero vamos a seguir leyendo, amén, porque quiero llegar al final. Porque esto me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo Jehová, el que tiene misericordia de ti. Pobrecita, fatigada con tempestad sin consuelo, he aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiros te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Con justicia serás adornada, estarás lejos de opresión, pero no temerás porque no temerás, y de temor, porque no se acercará a ti. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí,
El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas del fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ningún arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de Jehová, de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Porque yo le dije, hermano, que si usted no estaba haciendo la voluntad de Dios ni obedeciendo al Señor, esta palabra no es para usted. Porque esta es la herencia de los siervos de Jehová. Porque esta es una herencia para aquellos que han decidido servir al Señor. Y cuando nosotros decidimos servir al Señor, vamos a tener que negarnos a nosotros mismos. Vamos a tener que negar nuestra voluntad para seguir la voluntad del Señor. Vamos a tener que hacer lo que tal vez no nos agrade, o estar en ambientes que tal vez no queramos estar. Amén. Pero lo haremos por amor al Señor, porque hemos decidido servirle al Señor. Y aquí lo dice la misma palabra. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Nosotros tenemos la paga de nuestro salario, hermanos, cuando decidimos trabajar para el Rey de Reyes y Señor de Señores, y esa salvación es vida eterna. Esa salvación, amén, gloria a Dios, es la eternidad allá con nuestro Señor Jesucristo. Esto es necesario leerlo, hermano, porque veníamos leyendo todos estos textos, amén, y todos son palabras buenas, amén, porque el Señor cuando contrata, cuando el Señor te llama, amén, no te desampara. Él dice, yo voy a estar contigo todos los días de tu vida hasta el fin del mundo. Y eso es verdad, porque fiel es el que promete. Pero la palabra del Señor nos dice, hermano, que nosotros como siervos del Señor comenzamos a tener responsabilidades, comenzamos a tener, amén, gloria a Dios, cosas que cumplir. La palabra del Señor está en San Mateo capítulo 6 versículo 24. Santo es el Señor. San Mateo 6, 24. La palabra del Señor, hermano, dice así en este pasaje, amén. San Mateo 6, 24. Dice la palabra del Señor: ninguno puede servir a dos señores, porque obedecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Pero esto no solo las riquezas, hermanos, también son los placeres, los deleites, amén, gloria a Dios, porque cuando nos deleitamos en algo más que no es Dios, no estamos sirviendo a Dios. Cuando algo más nos domina, cuando tal vez nos domina un deseo, cuando tal vez nos domina un anhelo, amén, que tal vez va fuera de la voluntad del Señor, estamos siendo siervos de ese anhelo. Dice la palabra del Señor que aquel que es vencido de algo termina siendo esclavo de ello. Si nosotros hacemos un pecado, cometemos un pecado y no podemos vencerlo y lo seguimos cometiendo, nos hacemos esclavos de ese pecado, siervos de ese pecado, pero ya no del Señor. Por eso es necesario, hermano, que seamos transformados, que busquemos esa transformación, esa vida nueva en el Señor. Amén. La palabra del Señor en San Lucas capítulo 12, versículo 41. Santo es el Señor. Sí, amén. Lucas 12, 41. Santo es el Señor. La palabra del Señor dice así: entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo y fiel y prudente? ¿Quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que éste no sepa y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles.
Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se apartó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azote será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Santo es el Señor. Nosotros, hermanos, como siervos de Dios, el Señor nos ha dado dones, talentos, ministerios, amén. Nos ha dado muchas cosas, amén, para servirle al Señor. Pero la pregunta es, hermanos, ¿qué estamos haciendo, amén, con lo que el Señor nos ha dado? ¿Qué estamos haciendo, amén, gloria a Dios, con aquello que el Señor ha puesto en nuestras manos? Porque, hermanos, sería muy triste, amén, que aquel lugar, amén, gloria a Dios, que el Señor ha preparado para nosotros, supongámoslo así, en la dirección de las alabanzas aquí en este teclado, sería muy triste, hermano, que tiempo más adelante volteemos a ver y este lugar esté vacío, porque la persona a la cual fue asignada ya no está aquí, porque la persona a la cual fue asignada decidió no servir al Señor. Eso sería muy triste, hermano, porque como lo decía la palabra ayer, estos son lugares de privilegio, estos son lugares de honra, hermanos. No cualquiera puede estar en ese lugar predicando la palabra del Señor, y no es porque seamos buenos, es por la misericordia del Señor. Por eso es un privilegio, es un honor, amén. Porque no se puede ganar, no se puede comprar, amén. Solamente es por la gracia del Señor. Por eso, hermano, cuando a nosotros nos corresponda hacer algo, aún sea orar por un hermano, por cualquier cosa, hermano, hagámoslo de corazón, porque es el privilegio que el Señor nos está dando de interceder por una vida, de interceder por alguien, amén. Si el Señor nos demanda, amén, predicar su palabra, hagámoslo con todo nuestro corazón, amén, sin reproche, amén. ¿Por qué? Porque es un privilegio hacerlo, hermano. La palabra del Señor nos muestra y nos enseña que Él pudo haber enviado ángeles a predicar su palabra, pero no lo hizo. Decidió darle al hombre esa tarea, darle a usted y a mí. Y la palabra del Señor, hermano, nos enseña, amén, que nosotros somos mayordomos de las cosas que el Señor ha puesto en nuestras vidas, y no solo en nuestras vidas, también en ese lugar. En ese lugar el Señor nos ha puesto responsabilidades. ¿Qué hacemos con las responsabilidades que nos da el Señor? Mire, hermano, le voy a contar algo, amén. Porque en las enseñanzas pasadas nosotros vimos sobre los dones, los ministerios, para qué sirven, cómo son, amén, por qué están ahí. Y yo pienso que todos nos acordamos de eso, ¿verdad? Porque son las enseñanzas. Bueno, yo una vez, hermano, tuve una experiencia. Y a mí me gusta estudiar mucho la palabra del Señor. Pero hubo un tiempo en el que yo comencé a tener dudas y dije, Señor, realmente yo estoy en el lugar correcto, porque yo puedo entender todo eso de tu palabra, y a veces pareciera como que hay una especie, amén, gloria a Dios, de desorden. Tal vez no nos estamos sujetando a la palabra del Señor como deberíamos. Tal vez estamos haciendo algo mal, amén, pero yo quiero saber, amén, porque en ese tiempo yo estaba en un proceso, yo me sentía solo, amén, gloria a Dios, pero la palabra del Señor, yo la leía, yo la estudiaba, amén, gloria a Dios, y yo decía, las cosas tienen que ser así como lo dice tu palabra, amén, pero yo veía todo lo contrario. Y en ese tiempo, hermanos, yo comencé a consultar con el Señor, y yo le decía, Señor, ¿para qué sirve entonces la sabiduría si no podemos hacer nada al respecto? ¿De qué sirve saber y conocer cosas, amén, si tal vez no es el tiempo de actuar conforme a esa sabiduría, conforme a ese conocimiento? ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos, la misma palabra lo dice, tenemos que saber conocer los tiempos, en qué tiempo estamos. No podemos, amén, porque muchas veces el Señor revela, no podemos aplicar alguna revelación del Señor a distiempo, porque lo que vamos a hacer es arruinar la obra del Señor. Y esto yo lo he aprendido, hermanos, porque hay muchas cosas que el Señor no me permite decir, no me ha permitido decir, amén. Y la palabra del Señor me confrontaba, amén. Y yo le consultaba al Señor, y en esos tiempos, hermanos, casualmente comencé a toparme con muchas personas con el mismo pensamiento.
Y yo pienso, hermano, que fue el Señor dándome esa enseñanza. ¿Por qué? Porque cuando yo escuchaba a las otras personas hablar y hablaban otra vez de un orden, yo decía, hablan conforme a la palabra del Señor. No están mintiendo, están hablando con la palabra. Pero hay algo malo ahí. Hay algo que no concuerda, que no cuadra, porque el Señor me había dicho, quédate en el lugar donde estás. Donde yo planto nadie arranca, no te muevas. Entonces yo decía, yo sé que tú tienes la razón y ellos se equivocan, pero ellos están hablando con la verdad. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Lo que sucedía, hermanos, era que era un don, amén, porque cuando uno tiene ciencia o sabiduría y lee mucho la palabra, lo estudia, amén, muchas veces dice la misma palabra que el conocimiento envanece. Lo que estaba sucediendo es que cuando una persona estudia mucho, amén, cuando una persona comienza a aprender, comienza a creer, amén, que ya conoce aquello, que ya conoce ese ámbito y nadie más le puede enseñar. Y se tienen que hacer las cosas como esa persona dice, sin considerar los tiempos y aún mayor, sin considerar el amor a los hermanos. Porque el Señor repartió dones conforme a su misericordia y conforme a Él quiso, amén. Y entonces yo entendí, eso fue con una persona que me estaba hablando de orden. Incluso me habló sobre este lugar y me dijo, en ese lugar no tienen respeto por el Señor. Dice, ustedes eran los que estaban en aquella casa, ¿verdad? Yo le dije, sí, así es. Aquí afuera, hermanos. Y en ese momento yo tenía casi, ese Señor llegó casi como anillo al dedo, hermanos, porque yo justamente estaba consultando eso con el Señor. Y yo quise responderle y decirle algo, pero no me quiso escuchar. Entonces yo solamente callé y comencé a decirle dentro de mí al Señor, Señor, ¿qué es lo que tú me quieres enseñar? Porque yo sé que esto no es casualidad. Y lo que Él está diciendo es verdad, pero hay algo que está mal. Amén. Y el Señor habló a mi espíritu y me dijo, estos son los dones sin el amor. Amén. Cuando nosotros, hermanos, tenemos tal vez sabiduría, conocimiento, pero no hay amor, lo que hacemos es irnos y apartarnos de ese lugar porque creemos que nosotros sí estamos en lo correcto, amén. Que nosotros, amén, tenemos ese conocimiento, santo es el Señor. Pero la palabra del Señor, hermano, nos dice que es mejor el amor. ¿Por qué? Porque tal vez esta persona me decía, yo me fui de la primera iglesia en la que yo crecí porque eso pasaba, eso justo mismo, eso pasaba, amén, gloria a Dios. Y yo dije, qué mal, porque dentro de mí lo dije, porque no me escuchaba, amén. Dije, qué mal, porque con esa sabiduría y ese conocimiento él pudo haber hecho algo por sus hermanos. Pero como no tuvo amor, él decidió irse con su conocimiento, con su sabiduría, con su orden, antes de haberse quedado por amor a sus hermanos y con paciencia y amor enseñarles la sabiduría, el conocimiento, el orden que él predicaba. Porque para eso el Señor lo había llamado, pero lamentablemente le hacía falta el amor. ¿Y qué hizo este siervo infiel? Dice, mi Señor tarda en venir. Este siervo no tenía amor por sus hermanos, no tenía amor por los siervos, amén. Pero no solamente es en este ámbito, hermanos, es en muchos otros. Porque aquí podemos tomar este ejemplo. La palabra del Señor se puede interpretar de muchas formas, pero hermanos, cuando el Señor habla de un siervo fiel y prudente, dice, al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración, aquí vuelve a mencionar el tiempo. Nosotros como siervos del Señor tenemos que aprender a discernir los tiempos. Pero eso lo voy a dejar para una predicación, amén. La palabra del Señor, hermano, nos dice, aquel siervo que concedió en el 47, en el versículo 47, aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. La responsabilidad es nuestra, hermanos. Esos dones, esos ministerios, el mover del Señor aquí en este lugar, amén, cuando ministramos, es de una manera especial, pero tiene un precio. Y es fidelidad y obediencia, es prudencia. Amén. No podemos ser imprudentes. Tenemos que prepararnos, porque estamos en un tiempo de preparación, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque dice que al que mucho se le da, mucho se le demandará.
Al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Santo es el Señor. La palabra del Señor, hermano, nos habla de esta forma. Amén. Vamos a pasar a la siguiente cita. Está en San Mateo, capítulo 21, versículo 14. Santo es el Señor. 21:14. Así es, 21:14. San Mateo 21:14. No, perdón, 21:28. Es la parábola de los dos hijos. Amén. 21:28. Dice la palabra del Señor: pero ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Santo es el Señor. Maná del cielo, hermanos. La palabra del Señor dice en el 30: y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque vino a vosotros Juan en camino de justicia, y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron, y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle. Amén, gloria a Dios. Santo es el Señor. Aquí, hermano, nos pone el ejemplo del Señor, amén, de dos personas. Una persona, amén, que está luchando consigo mismo, pero al final hace la voluntad del Señor. Y eso es lo que cuenta, hermanos. Porque de nada sirve que alguien aquí se pare a predicar y a decir, amén, gloria a Dios, lo que el Espíritu Santo le dé, amén, porque es el Espíritu Santo el que está ministrando, amén. Pero cuando deja este lugar, no es hacedor de la palabra. Y eso es muy, muy triste, hermanos, porque a mí me ha llegado a pasar. ¿Sabe por qué? Porque cuando uno se para en este lugar, Dios prueba los corazones. Dios está escuchando, amén. Ahí en su lugar, todos sabemos que tenemos un ángel que está anotando, ¿verdad? Pues a su izquierda, amén, está ese ángel, un ejemplo. Pero en este lugar, el ángel que está anotando lo mío está a mi izquierda, pero aquí a la derecha está el Espíritu Santo, amén. Está el Señor examinando el corazón, examinando la mente. ¿Por qué es que digo lo que digo? ¿Por qué es que hago lo que hago? Amén. ¿Por qué es que estoy diciendo esto y predicando esto? Lo estoy haciendo para Él, para su servicio, amén, gloria a Dios. Y Él está examinando cada cosa. Y cuando uno deja ese lugar, amén, gloria a Dios, allá afuera, bueno, no afuera, hermanos, cuando salimos, amén, nos espera esa prueba del Señor. Nos espera. Y Él nos sigue observando. Porque a Él no es como nosotros, hermanos, que aquí está la predicación, aquí termina el culto y volvemos a nuestra vida normal y se nos olvida la predicación. No, el Señor sigue pendiente a ver si realmente guardamos en nuestros corazones la predicación, la palabra, si la dejamos caer a tierra o no. Porque el servicio del Señor requiere responsabilidad, requiere madurez, requiere, amén, gloria a Dios, que nosotros seamos verdaderamente, amén, responsables con el Señor. Tenemos que entender, hermanos, que esto no es un juego. El estar en este lugar, hermanos, no es un juego. Y se lo digo, amén, se lo digo con amor, hermanos. Santo es el Señor. Se lo digo por amor. ¿Por qué, hermano? Porque este lugar tenemos que respetarlo, amén. Dios conoce nuestra condición, Dios sabe, hermanos, Dios no puede ser burlado, amén. A mí a veces, santo es el Señor, me da, no sé, hermanos, ya no sé a quién permitir pasar aquí o no. ¿Por qué? No lo estoy haciendo porque no, esa persona no, y yo lo opine, no, hermanos, es porque tengo un temor, porque yo me siento responsable y digo, ¿qué tal si sucede algo? ¿Qué tal si pasa algo? Porque ese temor está en mi corazón. Entonces, pero el Señor sabe, hermano, cómo va a tratar con cada uno de nosotros, amén. Así que hay que someternos a la voluntad del Señor, hermanos, amén. Hermanos, lo más importante es hacer la voluntad del Señor, es obedecer, aunque no quieramos. Dios toma en cuenta, hermanos, la obediencia, el acto de obediencia, amén. Aunque no quieramos obedecer,
Porque aquí nuestro Señor Jesucristo preguntó, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? El que obedeció, aunque al principio dijo que no quería, y le dijo no, pero al final fue y lo hizo. ¿Y qué dice su palabra? No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Al final, hermanos, hacer la voluntad del Señor es más importante, amén, que pararse aquí a predicar, amén, porque, amén, gloria a Dios, y no estoy desacreditando, amén, los ministerios, simplemente estoy haciendo un énfasis, hermanos, en la responsabilidad, en la seriedad, amén, de servirle al Señor, amén. Santo es el Señor, hermanos, si no estamos seguros, hablemos con el Señor. Señor, despeja mis dudas, Señor, mira, tú conoces mi corazón, tú sabes que yo no lo quiero hacer y me cuesta hacerlo. Pero si tú lo quitas, yo sé que tú puedes hacerlo y yo lo voy a hacer hasta con gozo y alegría. Pero seamos sinceros con el Señor. ¿Por qué, hermano? Porque yo no le digo esto porque yo diga que usted trate de engañar al Señor. Yo estoy seguro que nadie trata de engañar al Señor. Pero el ser humano tiene este error en sí mismo. Y es que en el mundo estamos acostumbrados a excusarnos tras cualquier excusa y engañarnos a nosotros mismos para justificar. Pero delante del Señor eso no es así. Delante del Señor, hermano, muchas veces nosotros cometemos errores porque nos engañamos a nosotros mismos. Pero no es porque quieramos, es porque estamos acostumbrados a hacerlo. Entonces, cuando estamos en la presencia del Señor, hermanos, seamos lo más sinceros posible. Y digámosle al Señor, si hay un error oculto que yo no estoy viendo, que seas tú, así como lo dijo el rey David. Dijo, examina mi corazón y ve si hay en mí camino de perversidad. ¿Por qué? Porque él no sabía, él estaba consciente de que tal vez hay caminos en nuestros corazones, en nuestras mentes, que son perversos delante del Señor. Pero él se asinceraba con el Señor. Amén. Por lo tanto, hermanos, obedezcamos al Señor. Amén. Vamos a seguir leyendo, hermanos. Vamos a leer hasta el versículo 45. Dice la palabra del Señor en el 33, ahí mismo donde estábamos, San Mateo 21, 33. Oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña y la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores, y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos más que los primeros, e hicieron en ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto de mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará a aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Jesús le dijo, ¿nunca leísteis en las Escrituras? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo sus parábolas, los principales sacerdotes y fariseos entendieron que hablaba de ellos. Hasta ahí, hermanos. Esta parábola era una parábola que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los fariseos. Amén. Y a los sacerdotes, a los principales sacerdotes. Pero esta palabra, hermanos, es una palabra que se aplica aún para nuestras vidas, para hoy en día, hermanos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que han estado menospreciando la obra del Señor. Y hermanos, no obtenemos nada bueno cuando menospreciamos la obra del Señor. Amén. Porque lo único que conseguimos, hermanos, lo único que hacemos es quitarle esa oportunidad, amén, a otras personas que tal vez sí tienen ese anhelo de servirle al Señor. Amén.
Y dice la palabra del Señor que como estos labradores eran malvados y apedreaban a los que enviaban, ¿qué significa esto? Si se supone que esto también sirve para nosotros, para una reflexión, amén. Cuando venimos y predicamos una palabra, hermano, que tal vez es de doctrina, de edificación, amén, que confronta, que redarguye, amén, que duele. Y cuando nosotros no queremos recibir esa palabra, hermanos, estamos siendo igual que estos labradores. Prácticamente estamos rechazando, estamos apedreando, amén, gloria a Dios, a las personas que nos vienen a predicar eso. Santo es el Señor. Bueno, sabemos que aquí no vienen muchas personas, muchos invitados, amén, pero me refiero a los siervos que Dios usa en este lugar. Porque yo recuerdo, hermanos, una administración del pastor donde el Señor habló muy bonito, muy hermoso, amén. Ministró a su pueblo, pero al final hubo palabra de exhortación. Y eso es, yo pienso, hermanos, que a mi parecer, amén, personalmente, eso es algo muy bueno. Porque no nos quedamos en la emoción, no nos quedamos en el gloria a Dios, estoy bien, voy caminando bien, seguimos por el mismo camino. Reflexionamos y decimos, no lo merecemos porque no estamos bien, pero el Señor nos lo dio. Y hay gratitud en nuestro corazón. ¿Y por qué se pierde la gratitud? Porque creemos que merecemos las cosas y decimos, lo hice bien. No, hermanos. Cuando nosotros entendamos que no merecemos nada de parte del Señor y que podríamos haberlo hecho mejor, entendemos que las cosas que Dios nos ha dado es por pura gracia, hermano. Y está esa gratitud en nosotros y decimos, Señor, aunque yo no lo merecía, tú me lo diste. Y eso es algo que el rey David sabía muy bien. Hace rato yo leí una porción de la palabra donde el Señor, amén, David quería construirle el templo a nuestro Dios para su arca, amén. Pero la palabra del Señor nos dice que el Señor le dijo que Él no le iba a construir el templo. Dice, cuando yo salí de la tierra de Egipto, yo anduve con mi pueblo de tienda en tienda. Y tú me vas a construir un palacio de cedro, amén. Le dijo, no serás tú, será tu descendencia, amén. Y David entendió eso, aunque era anhelo de su corazón, David lo entendió y se humilló ante el Señor y dice, Señor, y el Señor le recordó, acuérdate que de donde yo te saqué, yo te traje de la parte de atrás de las ovejas, amén, gloria a Dios. Y David recordó eso y se humilló delante del Señor y le dijo, ciertamente, Señor, yo no soy nada y aún así te ha placido honrar a tu siervo. Te ha placido ponerlo en lugares de privilegio, amén, gloria a Dios. Y eso es lo que ha hecho el Señor con cada uno de nosotros. El Señor nos sacó, hermanos, del lodo cenagoso, de la inmundicia, amén. Y nos puso en lugares privilegiados, en este lugar sirviéndole. Santo es el Señor, porque Él es bueno, hermanos, y porque para siempre es su misericordia. Dice la palabra del Señor que nuestro Señor Jesucristo le dijo a esos fariseos, a estos sacerdotes principales, hermanos, eran maestros de la ley, se la sabían de principio a fin, amén, al derecho y al revés. Dice la palabra del Señor, dice, por tanto digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de Él. Es necesario que nosotros tengamos frutos, hermanos, frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? ¿Es seguir en el mismo camino? No, es cambiar el caminar, cambiar de camino. El Señor ya nos dijo qué le agrada y qué no, amén. Pues es tiempo de cambiar nuestro caminar. Ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando alguien dice que se arrepiente pero permanece en el mismo camino, todavía no se ha arrepentido de corazón, amén. Es necesario que busquemos ese verdadero arrepentimiento, hermanos, que evitemos, amén, aquellas cosas, aquellos lugares, amén, donde el Señor ya nos sacó. Amén, porque si no estamos menospreciando lo que el Señor ha hecho por nosotros, amén. Santo es el Señor. Vamos al siguiente pasaje. El siguiente pasaje está en San Mateo, capítulo 25, versículo 14. ¿Hay alguna duda, hermanos? ¿Alguna pregunta? Esta es la segunda parte, hermano. La primera parte estaba más suavecita, amén. Santo es el Señor. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Nosotros como siervos del Señor, hermanos,
Santo es el Señor. Tenemos responsabilidades. 25:14. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Las cosas que el Señor nos ha entregado a nosotros, las responsabilidades, son cosas de las cuales el Señor sabe que somos capaces. Así que, hermanos, si nosotros no estamos dando la talla, si nosotros no estamos, es porque nos hace falta un poco más de esfuerzo, nos hace falta un poco más de valentía, amén. Porque ciertamente el Señor es grande en misericordia y todas las cosas son por gracia, hermanos. Pero la palabra del Señor nos muestra que a Josué le dijo: mira que te mando que te esfuerces y seas muy valiente. Y me sorprende, hermanos, porque yo no me había dado cuenta que lo dice 3 veces. En el capítulo 1 de Josué, el Señor menciona 3 veces: esfuérzate y sé valiente. Pasa otro versículo y vuelve a decir: esfuérzate y sé muy valiente. Y luego pasan otros versículos y vuelve a decir: mira que te mando que te esfuerces y que seas muy valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. Pero el Señor hacía un énfasis y recalcaba el esfuerzo y la valentía. Porque muchas veces, hermano, el mismo nerviosismo, la misma duda, amén, hace que nosotros dudemos de las cosas del Señor, aún de los talentos y dones que Él nos ha dado, de nuestra propia capacidad, amén. Y usted tiene que entender esto, hermano, que las cosas que Dios le ha dado por gracia, pues son por gracia, hermano. Valórelo, valore lo que el Señor le ha dado. ¿Por qué? Porque eso no se puede comprar con nada, no se puede ganar ni con ayuno ni con oración, amén. Hay personas, hermanos, que no tienen una vida de oración y Dios les ha dado talentos y dones, ministerios, amén. Y esos están ahí. Y uno puede decir: bueno, entonces la oración, hermano, es para hablar con el Señor, para tener una comunión con Él, una intimidad. El ayuno, hermano, es para hacer menguar la carne, para tener dominio propio, para vencer las tentaciones, para vencer todo aquello, hermano, que nos aflige. Y pues la lectura es para conocer más a nuestro Dios. Pero todo eso es un beneficio para nosotros. Eso no es lo que nos da lo que el Señor nos ha dado. ¿Sabe qué es lo que nos va a dar lo que el Señor nos ha dado y nos va a añadir? Su gracia. Porque no lo merecemos. Amén, gloria a Dios. Pero el Señor nos da conforme a nuestra capacidad, conforme a lo que a nosotros nos corresponde, amén. Pero la palabra del Señor nos habla de estas 3 personas a las cuales le dio talentos. A uno le dio 5, a otro le dio 2, y dice que luego le dio a otro 1. A cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Amén. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2, pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Hermanos, vamos a dar cuenta de cada ministerio que nosotros tenemos, de cada don, de cada talento. Amén. Si predicamos, amén, si el Señor nos enseñó a predicar, amén. Si predicamos la palabra del Señor, el Señor nos va a rendir cuentas de eso. Si el Señor nos enseñó a orar, intercedemos por otras personas, nos hizo intercesores, vamos a dar cuentas por eso también, por quienes no intercedimos. Si el Señor, amén, nos dio el ministerio de la alabanza, también vamos a dar cuenta por ello, amén. Y mira, hermano, no me gustaría ser yo el que le diga esto, amén. Pero alguien tiene que decir y enseñarnos, amén, la responsabilidad, amén, y la seriedad del camino del Señor. Y de que esto es un trabajo, amén. El dar una enseñanza es un trabajo. Tienes que estudiar, tienes que indagar, tienes que escudriñar, tienes que meterte a la palabra, amén. Ese es el trabajo, amén. Asimismo, la persona que tiene el ministerio de la alabanza también tiene que esforzarse en ello. Aquel que tiene el ministerio de intercesión, de profecía, de todos, hermanos, tenemos que esforzarnos en ello.
Si es de misionar, también, hermanos, en el misionado es uno de los ministerios más difíciles porque se sufre mucho. Amén. Pero la palabra del Señor nos dice que a cada uno le dio conforme a su capacidad. Es decir, Dios nos dio a usted y a mí conforme a nuestras capacidades, hermanos. No nos dio para sobrecargarnos, no. Conforme a nuestra capacidad. Por lo tanto, hermano, esforcémonos, amén, por cumplir con el Señor, porque dice que después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Despidió rendir cuentas. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, y que ciegas donde no sembraste, y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su Señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allá será el lloro y el crujir de dientes. Amén. La palabra del Señor nos dice que aquellos siervos que ganaron otros talentos aparte de lo que el Señor les había dado, el Señor les entregó ese talento de aquel que no lo quiso trabajar. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Lástima que no está toda la iglesia, amén. Pero esto es algo que es necesario saberlo. Nosotros, hermanos, amén, como les comentaba, vamos a rendir cuentas de cada ministerio, de cada talento, de cada don. Y por eso es que el Señor ha venido hablando y dando estas enseñanzas sobre ministerios, sobre dones, qué son los ministerios, qué son los dones, cómo deben de funcionar, qué requieren para funcionar, amén. Que cualquier don o ministerio sin amor no sirve de nada, de hecho va a ser lo contrario de edificar, va a destruir a otras personas, amén. Lo vimos por ejemplo con la sabiduría, pero aquella vez yo di ejemplos incluso de la profecía, de aquellos profetas que se corrompieron y con tal de ganarse el aplauso de la gente, les decían paz, paz, cuando no había paz, amén. ¿Por qué? Porque no tenían amor. Si ellos tuvieran amor, hubiesen alertado al pueblo y dicho: no, no viene paz, arrepiéntanse, porque van a perecer. Pero no hicieron eso, porque no tenían amor. Entonces, hermanos, nosotros como buenos administradores del Señor, de la multiforme gracia del Señor, amén, porque todo eso es por gracia, tenemos que aprender a estar preparados, hermanos, para el servicio del Señor, amén. Yo había comentado, hermanos, que cuando nosotros servimos al Señor, amén, por ejemplo, en este caso se está dando la enseñanza, yo estoy sirviéndole a usted, amén, y es por amor al Señor, porque Él me lo enseñó, Él me lo demandó, Él lo puso, amén. Y debe ser así en cada enseñanza, en cada predicación, pero este es el ejemplo de esto, ¿verdad? También está el ejemplo, hermanos, por ejemplo, de la alabanza, ministerio de la alabanza, liberación, sanidad. Está sirviendo al pueblo del Señor y debe ser por amor al Señor. Y eso nunca se tiene que borrar de nuestra vista, de nuestra mente. ¿Por qué? Porque puede llegar la vanagloria, hermanos. Y podemos agarrar y decir: bueno, yo ya tengo esto, amén, y confiarnos como ese mayordomo infiel y comenzar a hacer lo que queremos con lo que Dios nos ha dado. Y con Dios no se juega, hermanos, amén. El Señor demanda responsabilidad, demanda obediencia, amén, demanda madurez y demanda seriedad en su obra, amén. Santo es el Señor. Dice la palabra del Señor
Vamos a pasar al último texto, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Apocalipsis 22, versículo 6. Santo es el Señor. La palabra del Señor, hermanos, nos enseña que el servicio de Dios, sí, hermanos, hay regocijo en servir al Señor, claro que sí, porque el Señor nos ofrece cosas que el mundo no nos puede ofrecer, hermanos. El Señor nos ofrece paz en medio de la tormenta, nos ofrece un regocijo en medio del proceso, amén, gloria a Dios. Nos ofrece su presencia cuando nos sentimos solos. Prácticamente el Señor, hermano, nos da todo lo necesario para sobrevivir en los momentos más difíciles, amén. Y eso es un regocijo, hermano, porque ese es el regocijo que tienen los siervos del Señor. Es nuestra seguridad, que aunque se traspasen los montes a la mar, seguiremos confiando en el Señor. Amén. Porque por su misericordia, hermanos, estamos de pie. Él nos abraza. Amén, gloria a Dios. Pero también hay responsabilidades, hermanos. También Dios nos demanda seriedad, obediencia en su obra. Amén, gloria a Dios. Santo es el Señor. Dice la palabra del Señor. Y me dijo: estas palabras son fieles y verdaderas, y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto, bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Santo es el Señor. Hermano, esta palabra nos exhorta, amén, gloria a Dios. Si nosotros realmente queremos servir al Señor, requerimos forzosamente la santidad. Porque sin santidad, hermanos, lo dice su misma palabra, nadie verá al Señor, ¿verdad? Pero sin santidad, nuestro ministerio, nuestros dones van a estar corrompidos. Amén. Nuestros corazones no van a estar limpios delante del Señor. Y esto espiritualmente son vestiduras, amén. Santo es el Señor. Dice más adelante, amén, para que leamos ahí: he aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Es decir, una mancha no va a entrar, ni tampoco arruga, dice la palabra del Señor. Amén. Por eso dice: el que sea injusto todavía, porque todavía tiene tiempo para ser injusto. Dice: el que es inmundo sea inmundo todavía, porque todavía hay tiempo para ser inmundo. La gracia todavía está. Pero ¿quién sabe cuándo se va a quitar eso? ¿Quién sabe cuándo va a ser el último día de gracia? ¿Quién sabe cuándo, amén, gloria a Dios, el Señor va a decir: hasta aquí? Y por eso dice: y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Hermanos, la gloria que el Señor quiere depositar en usted, amén, gloria a Dios, no es cualquier gloria. Pero para esa gloria, hermanos, se requiere y se precisa santidad. Se requiere, amén, gloria a Dios, que aprendamos a lavar nuestras ropas. Pero ¿cómo la lavamos? Si dice la palabra del Señor que aunque amontonemos jabón sobre nuestra mancha, la mancha de nuestro pecado no será quitada. Pero hay una parte en la Biblia que también dice, amén, gloria a Dios: alma mía, alaba a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Amén. En Isaías también dice: haced esto y después venid a mí y estemos a cuentas. Amén. Y si sus pecados fueren, amén, gloria a Dios,
no recuerdo cómo dice, rojo como el carmesí, algo así, serán blancos como la lana. Amén, gloria a Dios. Pero ¿qué dice? Estemos a cuentas. Hermanos, muchas veces nosotros caemos en el error, amén, de que nos manchamos. Usted sabe cómo limpiar eso. Eso se limpia primeramente a través de la obediencia. Porque el Señor en Isaías lo explica muy bien y dice, primero tienen que hacer todo esto y después vengan a mí, estemos a cuentas. Es decir, primero hay que demostrarle al Señor, yo me he arrepentido, Señor, verdaderamente, he cambiado mi caminar, he dejado eso que a ti te desagrada. Amén, gloria a Dios, he cambiado mi forma de pensar, amén. He tratado de ignorar mis sentimientos, mis emociones, amén, gloria a Dios. Ahora vengo a ti, pero hay un tiempo, un proceso, un tiempo de prueba, para ver si verdaderamente estamos siendo sinceros delante del Señor, amén. Pero la palabra del Señor nos dice que después de eso, entonces el Señor dice, entonces venid a mí y estemos a cuentas. Entonces venir al Señor y declararle. Es necesario declararle, hermanos, nuestros errores al Señor, porque Él, como buen Padre, quiere que reconozcamos nuestra condición, quiere que nos reconozcamos delante de Él. Y un siervo de Dios, hermano, porque yo le estoy predicando esto, porque le estoy diciendo esto, porque un siervo de Dios tiene que saber esto, porque van a haber tropiezos. Dice la palabra del Señor que, amén, gloria a Dios, es inevitable que vengan los tropiezos, pero hay de aquel que por quien venga ese tropiezo, amén. Es decir, vamos a tropezar, hermano, va a llegar el desánimo, sí, va a llegar la soledad, amén, gloria a Dios, y muchas veces va a ser porque dejamos entrar vanidad en nuestros corazones, porque dejamos entrar cosas en nosotros, pero nuestra condición, amén, gloria a Dios, por un momento va a ser así, y esa es la condición en la que está, amén, gloria a Dios. Una persona, amén, que tal vez se equivocó, pecó en algo, dejó entrar algo de odio, de rencor, de amargura, no lo sé, hermano. Cualquier cosa, sea tristeza, soledad, todas esas cosas no son de parte de Dios, y cuando las dejamos entrar, provoca una raíz, hermano, tal vez de amargura, y eso aparta esa comunión del Señor con nosotros. Ya no nos podemos acercar igual. Y lo peor de todo, ¿sabe qué es, hermano? Que ni nos damos cuenta en qué momento. Y entonces entra un proceso de limpieza. Y esto tenemos que entenderlo bien, hermano, porque muchas veces estamos acostumbrados, amén, a de que ya no sabemos por qué perdimos esa comunión del Señor. Bueno, pues a esperar a que vuelva esa comunión del Señor, a que vengan, me ministren, se rompan las cadenas, sea limpio otra vez, y al rato otra vez caigo en lo mismo. No, hermanos. Por eso tenemos que entender todo el proceso que se requiere para cuando nosotros dejamos entrar algo en nuestras vidas. ¿Y por qué es necesario saberlo? Para que aprendamos a no confiarnos, para que aprendamos a abstenernos de ciertas cosas, de ciertas personas, de ciertos lugares, de ciertos, aún, hermanos, porque eso también afecta, aún de la música. Amén. ¿Por qué? Porque eso mancha, hermanos. Tal vez eso al principio, amén, gloria a Dios, cuando uno va comenzando, pues no se nota, ¿verdad? Porque hay otras cosas que el Señor está enfocando en nosotros, más grandes. Pero poco a poco el Señor nos va a ir demandando cosas más pequeñas que nosotros consideramos inofensivas. Decimos, no, en esto no pasa nada. Pero sí, hermanos, amén. Así que no nos confiemos, hermanos, porque el Señor, amén, gloria a Dios, el Señor nos enseña esto y no por casualidad. El Señor nos enseña cómo el enemigo sutilmente, con pequeñas cositas, hermanos, va haciendo errar al pueblo de Dios, va haciendo menguar, enfriar, detener al pueblo de Dios. Amén. Por lo tanto, hermanos, tengamos cuidado con esto. Amén. Ya casi termino, hermano. Vamos a terminar de leer. Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, y los fornicarios, y los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Amén. Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven.
y el que tiene sed venga, y el que quiera tome del agua de la vida gratuitamente. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven Señor Jesús. Hasta ahí, hermanos. Hermanos, el Señor está preparando a su pueblo para su servicio. Amén. Estas enseñanzas no son casualidad. Todas las enseñanzas han tenido un porqué, un motivo, una razón. Amén, gloria a Dios. Santo es el Señor. Y el Señor da estas enseñanzas con motivo y propósito. Amén. Con esta enseñanza, hermano, terminamos el tema contratados por Dios. Si tiene alguna duda, hermano, puede exponerla. Amén. Si tiene alguna pregunta, puede exponerle, que sea el Señor respondiendo. Amén. Nadie, hermanos. Amén. La palabra del Señor nos ha hablado así, de esta forma. Hermanos, vamos a comenzar a entrar a los frutos. Vamos a finalizar con la doctrina. ¿Por qué? Porque la doctrina es importante. Amén. Y no me refiero a la doctrina en sí, hermanos. Me refiero a los diferentes tipos de doctrina. Porque la palabra del Señor a mí me habla de una doctrina de Jesucristo. Amén. Y me habla de que el que no persevera en la doctrina de Jesucristo tampoco es de Jesucristo. Y lo vamos a dar contextos y con contexto. Amén, gloria a Dios. Por lo tanto, hermano, sí hay una doctrina verdadera. ¿Y por qué el Señor está enseñando esto a su pueblo? Bueno, hermanos, porque en el servicio al Señor nos vamos a encontrar con diferentes tipos de doctrinas muy convencedoras, hermanos. Amén. Por ejemplo, esa doctrina de pura gracia. Santo es el Señor, la cual está muy popular, hermanos. Amén. Pero esa doctrina, hermanos, lamento decir, amén, gloria a Dios, que no es una doctrina de acuerdo a la voluntad del Señor. Amén. Porque el Señor demanda esfuerzo. Y puedo poner, por ejemplo, al siervo de Dios Josué. Lo que estábamos comentando, le dijo: esfuérzate y sé valiente. Si todo es por gracia, ¿por qué tengo que esforzarme? Si todo es por gracia, ¿para qué me sirve ser valiente? Si todo es por gracia. Recordemos que la gracia es un regalo, y yo le puedo regalar algo a alguien y esa persona puede tomar ese regalo, darme la espalda e irse. Amén. Y eso es lo que hacen esas personas. Amén, gloria a Dios. Toman la gracia de nuestro Señor Jesucristo, le dan la espalda y se van y hacen una doctrina a su manera. Amén, gloria a Dios. Pero la palabra del Señor nos dice que el Señor nos demanda santidad. ¿Y qué santidad, hermanos? Apartarnos. Dice que el que se hace amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Amén, gloria a Dios. Por lo tanto, hermanos, nosotros tenemos que cuidar nuestra santidad. Y la santidad, hermanos, esa santidad es la que nos va a ayudar a tener nuestras vasijas de aceite llenas y tener un poco extra, amén, para cuando venga el esposo no nos quedemos dormidos y sin aceite. Amén. Por lo tanto, hermano, tengamos cuidado. Amén. ¿Por qué? Porque, hermanos, yo sé, hasta a mí me ha hablado alguna que otra predicación o corto, amén, gloria a Dios, en Facebook. Santo es el Señor. Pero eso no quiere decir, hermano, que nosotros tengamos que invertir tiempo en escuchar algo, amén, gloria a Dios, que no sabemos ni de dónde viene, que no conocemos ni a esa persona. Amén. Y el Señor, hasta ahorita, todo bien, hermanos, porque le digo, hasta a mí me ha hablado. Amén. Me ha dado para arriba, me ha dado ánimo. Amén. Pero va a llegar el día, hermanos, en el que el Señor, ¿por qué? Porque el Señor no está interesado que vengamos a predicar un video de Facebook o un video de YouTube. El Señor está interesado en que haya un crecimiento verdadero personal en cada uno de nosotros. ¿Se imagina, hermano, que estas enseñanzas fueran sacadas de internet? Santo es el Señor. Ya le entró la duda, ¿verdad? Santo es el Señor. Bueno, pues para que no se quede con la duda, hermano, el Señor me está viendo. Amén. El Señor sabe lo que me cuesta, amén, y el tiempo que hay que invertirle a esto. Amén, gloria a Dios. Así que tenga paz, hermano. El Santo es el Señor.
Pero hermanos, hay que tener cuidado, amén. Así, hermanos, vamos a estar poniéndonos de pie para dar gracias al Señor. No recuerdo quién oraba por la ofrenda y quién despedía, hermanos. Y el hermano hace la ofrenda, ¿verdad?